Ahí voy a poner Entendido. Ahí sí. Ya. Bueno, nuevamente, gracias Felipe por invitarme a participar de este curso. Creo que la oncología y la parte quirúrgica de la oncología es súper importante y lamentablemente es una deuda en casi todas las escuelas de pregrado del país. Bueno, saludarlos a todos. Soy el doctor Rubén Valenzuela, soy cirujano de tórax del Hospital San Juan de Dios, docente de la Universidad de Chile, como ya contó Felipe, y les voy a hablar un poco en general de cómo se realiza el diagnóstico y cuáles son las bases generales del tratamiento del cáncer de pulmón. Primero, tenemos que entender por qué es un problema importante, ¿ya? No es el único cáncer, por supuesto, que existe, pero tiene una importancia muy grande con respecto a otros tumores, incluso más frecuentes que el cáncer de pulmón, pero que ninguno de ellos, y de hecho si ustedes pueden mirar el gráfico, donde se muestra cuál es la letalidad del cáncer de pulmón comparativamente con otros cánceres frecuentes como el estómago, próstata, páncreas, colon y recto, por ejemplo, la mortalidad asociada al cáncer de pulmón es casi la sumatoria de la mortalidad que tienen todos los otros cánceres. Por lo tanto, esto nos demuestra la importancia que tiene esta enfermedad. Y esto es a nivel mundial. Hasta hace muy pocos años, en Chile el cáncer de pulmón no era tan relevante, pero básicamente por un subdiagnóstico. En la última publicación de una institución que se llama GloboCan, ya se postula al cáncer de pulmón como la primera causa de muerte por cáncer también en Chile. Por lo tanto, esto hace que sea muy relevante aprenderlo y entender por lo menos la parte general. Otra cosa importante del cáncer de pulmón es que al momento del diagnóstico, casi el 80% de los pacientes es inoperable. Solo un 10% de los pacientes que nosotros pesquisamos al momento del diagnóstico están en condiciones de ser operados. Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es el diagnóstico muy tardío. Y este diagnóstico tardío, finalmente, hace que la sobrevida global de la enfermedad no supere el 15% a 5 años, considerando todas las etapas. Ahora, ¿a qué se debe el cáncer de pulmón? Si bien existen varios factores de riesgo, yo hoy día me voy a detener básicamente en uno, el tabaco. El tabaco es por lejos el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón, ya que el consumo constante de tabaco hace que el epitelio respiratorio, y no solamente el pulmonar, sino que todo el epitelio respiratorio, desde la cavidad oral en adelante, vaya sufriendo una injuria continua y vaya causando cambios reactivos, inicialmente displásicos, y finalmente llevar a una lesión neoplásica maligna que principalmente afecta al pulmón, pero puede afectar la laringe, el piso de la boca y cualquier otro epitelio en el trayecto de la vía respiratoria. ¿Por qué es relevante también? Porque se sabe que entre el 80 y el 85% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón son o han sido fumadores o están expuestos de forma indirecta al humo del tabaco. Y también se sabe que el tabaco no solamente es el factor principal del cáncer de pulmón, sino que de 4 de las 7 primeras causas de muerte a nivel mundial. Esto hace que el problema del tabaco no solamente sea un problema de los cirujanos y los oncólogos, sino que sea un problema cardiovascular, neurológico, etc. Por lo tanto, un problema de salud pública. Cuando uno quiere ahondar sobre el cáncer de pulmón y tratar de hacer el diagnóstico, nos vamos a encontrar con estas tablas o estos cuadros en muchos libros donde sale qué tan frecuente es uno u otro síntoma o signo dentro de la evaluación de los pacientes. Vemos la tos, la hemoptisis, el dolor torácico, etc. Y todo esto tiene relación básicamente con distintos compromisos asociados al tumor. El compromiso bronquial, la compresión de estructuras adyacentes al pulmón, síndromes paraneoplásicos o la presencia de metástasis. Ahora, tenemos que entender que todos estos signos y síntomas son bastante inespecíficos. Tos puede haber por cualquier cosa, hemoptisis puede haber también en algunos procesos infecciosos, dolor torácico ni hablar, etc. Entonces estamos hablando que en general son síntomas que los vamos a encontrar en estadios muy avanzados del cáncer.
Por lo tanto, estos signos y síntomas en verdad a nosotros no nos sirven, y la verdad es que si uno tiene que esperar esto para poder hacer diagnóstico, la verdad es que estamos llegando demasiado tarde. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que uno debiese tenerlo como de conocimiento general, pero no basarse en esto para el diagnóstico, sino que ir más atrás, a cuando el paciente no tiene síntomas, y hacer el diagnóstico en forma incidental, como puede ser en el caso de la aparición imagenológica de una lesión nodular pulmonar, que se conoce como nódulo pulmonar solitario, ¿no es cierto? Que es cualquier imagen radiológica redondeada, o más o menos redondeada, de hasta 3 centímetros, y que habitualmente está rodeado de pulmón normal y sano, sin otra alteración, sin derrame pleural, sin estructuras anormales en el mediastino, etc. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico en esta fase? Porque esto nos va a permitir ganar tiempo y poder hacer un tratamiento más precoz. Sin embargo, uno podría pensar que, chuta, si es tan bueno hacer el diagnóstico con una radiografía en forma incidental, hagámosle radiografía a todos y usemos la de screening. La verdad es que eso ya se intentó con radiografía, se intentó realizando citología de expectoración, se intentó realizando fibrobroncoscopía en poblaciones de riesgo, incluso fibrobroncoscopías especiales usando luces de colores, en el fondo, que buscaban ver cambios en la estructura de los epitelios, etc. Y eso demostró hace ya más de 30 años que no tiene ninguna utilidad como screening. Por lo tanto, si bien nosotros podemos usar la radiografía como un diagnóstico incidental, ya que a un paciente le tomaron una radiografía porque estaba resfriado, no sé, porque tuvo una caída o algo así, no es el elemento principal del diagnóstico y no es la manera en la que nosotros debiésemos hacer un diagnóstico precoz. Para eso, el año 2003 se publicó uno de los trabajos más importantes de screening de cáncer de pulmón, que demostró ya hace casi 20 años que la mortalidad asociada al cáncer, si uno realiza screening utilizando escáner de baja dosis, es decir, un escáner sin contraste con una dosis baja de radiación, permite reducir la mortalidad asociada al cáncer hasta en un 20%. Esto en ese momento causó alguna controversia por algunas alteraciones metodológicas de esos trabajos, y recién el año 2018, es decir, casi 15 años después, tuvo que aparecer un segundo trabajo de la misma magnitud en número de pacientes, que es el trabajo llamado Nelson, donde se demostró y se comprobó esta disminución de mortalidad asociada al cáncer directamente en los pacientes que se realizaban un escáner de baja dosis como screening. Este escáner permitía, primero, mayor diagnóstico en etapas precoces y, por lo tanto, mejor tratamiento, pero sobre todo confirmó que se muere menos gente que si no se hace el escáner. Y este beneficio, por supuesto, no es para todos los pacientes, no significa que uno va a ver un paciente en el consultorio y lo va a mandar a hacer un escáner porque es beneficioso. Este beneficio está acotado a población de riesgo, es decir, por pacientes que fuman en cantidad importante, y eso se define sobre 20 paquetes años, que fuman activamente ahora o han fumado esa cantidad dentro de los últimos 15 años, y pacientes que tienen más de 50 años. Esa es la población a la que uno debiese hacerle un escáner de screening en forma anual. Y de esta forma, favorecer que nuestros pacientes tengan menor mortalidad y puedan ser tratados efectivamente con nuestras terapias. Ahora, ¿por qué escáner? ¿Qué ventaja tiene el escáner si uno lo compara con una radiografía? Primero, la radiografía tiene áreas ocultas, es decir, tiene zonas donde puede haber una tremenda alteración y que igual no se ven. Y esas zonas ocultas alcanzan casi el 30% de la cavidad torácica, lo que es bastante. Y además, el escáner nos permite ver distintos tipos de alteraciones, no solamente nódulos. Si ustedes miran esta imagen, hay una secuencia de distintos cambios tomográficos, desde lesiones nodulares,
engrosamientos septales, lesiones cavitadas, lesiones excavadas, condensaciones, derrames, vidrio esmerilado, que es esta imagen que ustedes ven en la imagen inferior izquierda de la pantalla, donde a pesar de haber una opacidad, se logran ver las estructuras broncovasculares. Eso es lo que se entiende como vidrio esmerilado. Pueden haber lesiones micronodulares, etc. Es decir, nos permite una gama de visualización de imágenes que es muy, muy superior a la radiografía. Por lo tanto, esto favorece y mejora el diagnóstico. Ahora, cuando nosotros hacemos un escáner, podemos encontrar una serie de nódulos que son de características distintas. No solamente en la forma, ¿ya? Eso es algo bastante general, pero sino que en el patrón de estas imágenes. De izquierda a derecha tenemos una lesión que es completamente sólida, es decir, una lesión completamente radioopaca en el escáner. Luego vemos una lesión que es parcialmente radioopaca, pero además tiene como un halo alrededor, si lo logran ver. Y después tenemos la tercera imagen, una lesión que es lo que denominamos vidrio esmerilado. Estos tipos de lesiones tienen comportamientos distintos, tienen formas de enfrentarse distintas, que no van a ser el tema de esta presentación, pero que son importantes entenderlos para poder hacer un análisis de una imagen tomográfica. Ahora, cuando nosotros tenemos un nódulo, no solamente tenemos que fijarnos en el nódulo en sí, sino que tenemos que ponerlo en un contexto. ¿En qué paciente estamos viendo esta lesión? Por ejemplo, la lesión de la derecha es una lesión relativamente pequeña si la comparamos con la de la izquierda, pero es más especulada y este paciente es fumador. Si ustedes se fijan, tiene un parénquima pulmonar que no se ve normal, se ve con unos espacios más negritos entre medio, y eso es enfisema. De hecho, aquí se notan incluso unas pequeñas bulas, y este es un paciente fumador, y probablemente fumador intenso por la magnitud del enfisema, y esta lesión espiculada es altamente sospechosa de ser neoplásica. Esta otra lesión, que es más grande, un poquito más lobulada, menos espiculada, y en un pulmón relativamente normal, finalmente es una lesión benigna. Y a pesar de ser más grande y verse también un poco anormal, es una lesión que no tiene un riesgo mayor para nuestro paciente. Acá tenemos otras características que ya son propiamente de la imagen. Ustedes ven en la izquierda esta imagen completamente redondeada versus esta otra que es más o menos del mismo porte, pero tiene varias especulaciones. Esta es una lesión maligna y esto es un tumor benigno. Esto particularmente es un amartoma, que es el tumor benigno más frecuente del pulmón. Acá, otra comparación de imágenes donde vemos una lesión también de un tamaño importante, pero con menos especulaciones y en un paciente con una patología infecciosa. Este, en cambio, el de la izquierda, es un tumor maligno. Ustedes pueden ver que si uno los mira de primera son bastante parecidos. Entonces es importante considerar el contexto de nuestros pacientes y por eso existen distintas maneras de catalogar el riesgo de que un nódulo pulmonar solitario pueda ser benigno o maligno. Esto es un algoritmo de trabajo para el análisis de lesiones pulmonares únicas que se llama, que es el algoritmo de Brock, donde uno evalúa distintos elementos clínicos e imagenológicos, por ejemplo, la edad, si es fumador o no, si tiene historia de neoplasias previas, el tamaño, la ubicación, cómo son los bordes del tumor, y esto permite hacer un cálculo de probabilidad de malignidad. Obviamente esto es una estructura y un análisis que es más bien poblacional, que puede tener algunos sesgos cuando uno analiza paciente a paciente, pero que permite tener una aproximación al riesgo final que tiene nuestro paciente de tener un cáncer. Cuando uno hace esta evaluación de riesgo con el algoritmo de Brock, uno tiene que definir grupos de riesgo, es decir, aquellos pacientes que van a tener un bajo riesgo y por lo tanto
una baja probabilidad de que este nódulo sea maligno, y aquellos nódulos los vamos a evaluar de acuerdo con unas guías clínicas muy famosas dentro del ámbito radiológico y quirúrgico torácico, que son las guías de Fleischner, que son unas guías del Colegio Americano de Radiología que permite definir la forma en que uno va a estudiar y seguir un nódulo en el tiempo. Y es de ahí de donde viene algo que probablemente muchos han escuchado, que es cualquier nódulo en el pulmón que uno vaya a seguir y que después de 2 años no haya demostrado mayores cambios en cuanto a forma, tamaño o patrón radiológico, puede definirse como un nódulo benigno. Eso no aparece de la nada, viene de un análisis fino de las guías de Fleischner. En el otro extremo tenemos los pacientes que van a tener un alto riesgo, que van a tener un índice de Bloch sobre el 60%, y aquellos pacientes van a ir a una evaluación ya mucho más dirigida para un cáncer de pulmón. Y vamos a tener, como siempre, en cualquier patología, un terreno intermedio que es un poco ambiguo, donde vamos a necesitar evaluaciones complementarias para poder definir qué hacer con nuestro paciente. Y es aquí donde aparecen las biopsias, por ejemplo, los exámenes complementarios como el PET-CT y algunos otros estudios. Y esto lo que busca es definir si nuestra probabilidad de riesgo, si es alta, se condice y se confirma como una neoplasia maligna, o si es baja, podemos efectivamente confirmar que esto es un tumor benigno. Y en la zona central, poder llevar a nuestro paciente hacia uno de los 2 carriles de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con estos grupos de trabajo y grupos de riesgo? En general, en los grupos de bajo riesgo, vamos a ir en lo habitual a la observación. Vamos a seguir en el tiempo a nuestros pacientes de acuerdo a las guías de Fleischner, con más o menos tiempo, dependiendo del tamaño que tenga y el patrón tomográfico, salvo que los pacientes, eso está muy de moda desde hace, o sea, no de moda, sino de muy en boga desde hace algunos años, en considerar la percepción clínica que tiene el paciente sobre su enfermedad y la opinión que el paciente pueda tener sobre ella misma, que muchos pacientes tienen una especie de cancerofobia y que a pesar de que uno les puede decir que el nódulo tiene muchas características que orientan hacia algo benigno y que es mejor seguirlo, prefieren sacarlo o biopsiarlo y eso está bien. Y en ese caso vamos a salir de nuestro carril de observación y vamos a ir a estudios complementarios o incluso biopsias. Por el otro lado, en el extremo opuesto, donde tenemos los pacientes de alto riesgo y en quienes va a ser seguro por su condición clínica, es preferible ir a hacer una cirugía, una biopsia o un estudio mucho más dirigido para confirmar el diagnóstico. Y en el territorio intermedio, por supuesto, siempre exámenes complementarios o biopsias. Acá tenemos un esquema un poco más práctico de cómo podemos ir a tomar ese tejido y confirmar nuestro diagnóstico. Básicamente va a depender de la condición clínica del paciente y de la ubicación anatómica de la lesión. Si nuestro paciente es un buen candidato quirúrgico, ya sea porque es una lesión única, periférica, pequeña, con muy buen performance status, con buena capacidad funcional respiratoria, etcétera, en general uno prefiere la biopsia quirúrgica porque está estimando que el paciente va a tener una etapa inicial, 1 o 2, el nódulo es altamente probable un cáncer. En ese paciente hacemos la biopsia quirúrgica y podemos hacer en el mismo tiempo operatorio el tratamiento definitivo. En cambio, si el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico o una pobre condición clínica o pensamos que la lesión es más avanzada que una etapa inicial, vamos a evaluar de acuerdo a la ubicación anatómica de nuestro tumor si hacer una biopsia endoscópica a través de una broncoscopía o alguna de sus variedades, biopsia extrabronquial, agujas de Wang, EBUS, que son una endosonografía finalmente, o ir a hacer una biopsia guiada bajo rayos en forma percutánea. Son formas en las que uno puede obtener un tejido y poder confirmar el diagnóstico en pacientes de alto riesgo.
y de alto riesgo de tener un cáncer. Esto es una broncoscopía, ¿cierto? Una visión endoluminal de la vía aérea. Acá en el bronquio fuente derecho tenemos un tumor que fue biopsiado, por eso está con restos hemáticos, ¿no es cierto? Esto es un esquema de lo mismo, donde uno entra a través de la boca o la nariz, ingresa a la tráquea y puede alcanzar hasta los bronquios segmentarios para poder hacer una biopsia. Esto es una biopsia percutánea, paciente bajo visión tomográfica, mediante una aguja que es más gruesa que las que uno ocupa para una punción, por ejemplo, de tiroides o de otros órganos, va a ir a tomar un trozo de tumor que va a ir a biopsia. Esto se puede realizar en tumores que son más bien periféricos, sobre 2 centímetros habitualmente, y no está exento de complicaciones, puede tener hasta un 30% de neumotórax por el hecho de pinchar el pulmón, pero prácticamente el 90% de esos neumotórax no requieren ningún tratamiento y solo observación clínica. Y esto es una biopsia quirúrgica, donde uno, en este caso, dentro de una pinza, tenemos tomado el nódulo, ahí hace la impronta sobre la superficie pulmonar, y vamos a ir a resecar una cuña de pulmón para la biopsia y eventualmente después continuar con el tratamiento quirúrgico completo si es necesario. Ahora, con el desarrollo tecnológico de los últimos 15 o 20 años, el riesgo de tener que hacer una cirugía abierta para esto es muy, muy bajo y no supera el 5% de los pacientes. Entonces nosotros hicimos una biopsia de nuestro paciente con un nódulo pulmonar y nos dice el patólogo que tenemos un cáncer de pulmón. Que nos diga cáncer de pulmón, la verdad es que no nos dice mucho, porque los cánceres de pulmón pueden ser de distintos tipos, siendo considerados como propiamente tal un cáncer de pulmón, el cáncer broncogénico, ¿ya? Donde nos vamos a encontrar con 2 grupos tumorales principales, que son los tumores de células pequeñas y los tumores de no células pequeñas, que a su vez se van a subdividir en 3 grupos, que son el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes. Pero eventualmente nos podemos encontrar en el pulmón con algunos tumores que no son broncogénicos, sino que dependen de estructuras mesenquimáticas, como los sarcomas, linfomas, algunos tumores neuroendocrinos, etc. Pueden haber incluso otros tipos de tumores mucho menos frecuentes y que no son exclusivamente del pulmón. Entonces, cuando hablamos de cáncer de pulmón, repito, hablamos básicamente de los cánceres broncogénicos, que son los tumores que son exclusivamente pulmonares. Y para hablar de cáncer de pulmón hay que partir, por supuesto, con el más frecuente. Hasta hace unos 20 o 25 años atrás, el cáncer pulmonar más frecuente no era el adenocarcinoma, sino que era el carcinoma escamoso, que actualmente ocupa el segundo lugar. Pero algunos cambios, sobre todo en las políticas de consumo de tabaco y el uso de filtros en los cigarros, ha llevado al aumento paulatino e importante del adenocarcinoma, que actualmente da cuenta, según la mayoría de los textos, sobre el 40%, y yo diría que en nuestra experiencia en el hospital llega a ser casi el 80% de nuestros casos son adenocarcinomas. Y el adenocarcinoma tiene una serie de subgrupos histológicos que no tiene mucho sentido discutirlos ahora, pero estos tienen algún factor pronóstico, que si bien no está del todo claro, ya hay una orientación en los estudios hacia aquello, donde hay un grupo que tiene un relativo bajo riesgo y otro grupo que suele tener un alto riesgo, sobre todo tener metástasis o compromiso ganglionar. Si bien el adenocarcinoma también tiene una asociación importante con el tabaco, la mayoría de los pacientes no fumadores que tengan cáncer de pulmón van a presentar adenocarcinoma. Y esto se va a deber básicamente a algunas alteraciones moleculares y genéticas que vamos a nombrar a continuación. Y tiene como característica que es bastante periférico. Suele ser, por lo tanto, el prototipo de nódulo pulmonar solitario. Ahora, ¿cómo se produce o cómo llega a aparecer un adenocarcinoma? En general, parte por una injuria sobre la mucosa respiratoria distal, es decir, del alveolo
y en particular sobre el neumocito tipo 2, que va causando que estos proliferen en forma exagerada, provocando lo que se denomina hiperplasia adenomatosa atípica, que va causando en sucesivas diferenciaciones una proliferación displásica de células hasta llegar al carcinoma in situ. Y este carcinoma in situ, posteriormente hacerse microinvasor y finalmente invasor y un cáncer propiamente tal. El adenocarcinoma, además, es el principal tipo histológico asociado a mutaciones, es decir, alteraciones genéticas sobre la estructura del ADN que hace que el paciente pueda hacer un cáncer de novo, incluso sin ser fumador. Estas mutaciones suelen ser mutuamente excluyentes, por lo tanto es raro y muy improbable que un paciente tenga más de una, y las más habituales y sobre las cuales hay algunas terapias específicas son las de EGFR, ALK, ROS1 y otra que es muy frecuente, que es la de KRAS. Lamentablemente todavía no hay una terapia válida dirigida. Este cuadro es bien antiguo y pueden ver que el año 2003, hablar de adenocarcinoma era el término de la discusión. El paciente tenía un adenocarcinoma y si se podía operar, se operaba, y si no, se le daba tratamiento como adenocarcinoma. 15 años después, ya no basta hablar de adenocarcinoma, sino que hay que ponerle un apellido. Además de ponerle el subtipo histológico, hay que evaluar una serie de alteraciones moleculares, las que les nombré, ¿no es cierto? EGFR, ALK, ROS1, pero hay una serie de otros que están en evaluación clínica en estos momentos, buscando terapias moleculares, y que hace que la terapia de estos pacientes ya no sea una terapia estándar para todos los casos, sino que ha ido ganando en tecnología, en desarrollo, y por supuesto eso ha llevado a mejor sobrevida de los pacientes a largo plazo. Sigamos. El segundo tumor en frecuencia es el carcinoma escamoso. Antiguamente el más frecuente, ¿no es cierto?, que es un tumor más bien central, donde llega el humo del cigarro sin filtro habitualmente. Cuando uno inhala con filtro, la aspiración es mucho más profunda y por lo tanto es más probable que llegue hasta el alveolo. En cambio, en estos pacientes, al no usar filtro habitualmente, tenían toda la injuria en la vía aérea central, es decir, entre la tráquea distal y el bronquio segmentario. Y también tenían una secuencia parecida a lo del adenocarcinoma, que es la metaplasia, es decir, una respuesta inflamatoria crónica, y después una displasia, que es una alteración de la estructura normal de la mucosa para llegar finalmente al carcinoma. Son de ubicación central y son los tumores que clásicamente tienden a cavitarse porque crecen en forma desproporcionada para la vascularización que tienen, entonces quedan con una zona relativamente isquémica en el centro y eso es lo que se necrosa y finalmente se cavita, y tienen una capacidad muy grande de invasión local, más que dar metástasis, a diferencia del adenocarcinoma. Después tenemos los carcinomas de células grandes, que es un diagnóstico de descarte cuando no se puede confirmar un cáncer de no células pequeñas como adeno o como escamoso. La OMS sugiere que esto no debiese superar el 10% de los casos, porque si lo hace, en general, habla de una mala anatomía patológica en el centro. Por lo tanto, uno debiese minimizar lo más posible este tipo de diagnóstico, ya que se piensa que el concepto de carcinoma de células grandes en sí no es, en el fondo, como que no existe, sino que es un adeno o un escamoso que no fuimos capaces de diagnosticar en forma adecuada. Y el último es el carcinoma de células pequeñas, que es un grupo completamente aparte, que tiene un pronóstico distinto, que en general es muy malo, es un tumor muy agresivo, se agrupa dentro de los tumores de células pequeñas, redondas y azules, como algunos linfomas, por ejemplo. Y la sobrevida media de este tipo de tumores desde el diagnóstico suele no superar un año. Tiene una relación muy directa con el consumo de tabaco. Habitualmente se diagnostica de forma muy tardía, con compromiso nodal y metástasis en forma precoz. Muchas veces nos encontramos con un tumor que es relativamente pequeño en el pulmón
y un gran compromiso nodal asociado, como podemos ver acá. Una lesión pulmonar que es relativamente pequeña, pero un gran compromiso nodal en torno al mediastino, que en este caso, si pueden fijarse, engloba completamente y estenosa la vena cava. Esta es la aorta, esta es la vena cava, esta es la tráquea, y ustedes pueden ver cómo el compromiso ganglionar engloba completamente y comprime la vena cava. Este es un tipo de tumor que suele no ser quirúrgico, son tumores altamente quimiosensibles, pero tienden a recidivar en forma muy precoz y eso es lo que le confiere en general el muy mal pronóstico a largo plazo. Una vez que nosotros ya hicimos el diagnóstico, tenemos confirmado nuestra histología, tenemos que saber el alcance de este tumor. Lo que siempre preguntan los pacientes es, quieren saber si el tumor está ramificado o no. Nosotros tenemos que evaluar si nuestro tumor está localizado solamente en el pulmón, es decir, es una etapa 1. Si ya tenemos compromiso de los ganglios del hilio pulmonar o la raíz del pulmón, está a hablar de una etapa 2. Si ya tenemos compromiso linfonodal en el mediastino del mismo lado o del otro lado, que sería una etapa 3. O si ya francamente tenemos metástasis a distancia, como puede ser en el cerebro, el hígado, el hueso, en las glándulas suprarrenales principalmente. O en la pleura y el otro pulmón, que son los sitios más habituales de metástasis pulmonares. Entonces, todo este proceso se llama etapificación. Es decir, yo quiero saber hasta dónde está comprometido mi paciente con el tumor. La clasificación y etapificación de los tumores está comandada por el TNM, ¿no es cierto? Que es una sigla que evalúa el tumor, el compromiso nodal y el compromiso metastásico, de acuerdo a una serie de parámetros que son distintos para cada tipo de tumor. En el caso del pulmón, actualmente utilizamos el TNM8, publicado el 2017, en el cual evaluamos el tumor en base al tamaño, por un lado. Ya, esto no tiene mucho sentido que se lo aprendan de memoria ni discutir cuál es T1, T2, T3, sino que entenderlo como concepto, que a más tamaño, mayor T, pero no solamente es el tamaño el que nos importa, sino que también nos va a interesar saber cuántos nódulos hay, por ejemplo, si hay 1 o 2 en el mismo lóbulo o en el mismo pulmón, eso le confiere un mayor grado en el T. Queremos saber si este tumor compromete alguna estructura que pueda ser resecable, por ejemplo, como una costilla, o francamente irresecable, como el corazón, ¿no es cierto? O el arco aórtico, y todas esas son cosas que van a ir variando el T. Tenemos que evaluar el N, que son los ganglios, que pueden estar ubicados en el hilio o dentro del pulmón donde está el tumor, eso es un N1. Puede estar comprometido el mediastino del mismo lado donde está el tumor, eso es un N2. O estar comprometido el lado contralateral o los ganglios supraclaviculares, y eso es un N3. Existe para definir el N un mapa ganglionar, que tampoco es un sitio que se lo aprendan, pero sí saber que existe una lógica de la distribución ganglionar, que son 14 grupos ganglionares, desde el 1, que es los ganglios cervicales bajos, hasta el 14, que son los ganglios subsegmentarios, pasando por el mediastino, ¿no es cierto?, paratraqueal, la región subcarinal, la ventana ortopulmonar, los ilios, y de ahí ya todo lo que está dentro del pulmón. Y finalmente tenemos que evaluar el M, que tiene relación con las metástasis, las cuales pueden ser intratorácicas, pulmón contralateral, pericardio, pleura. Pueden ser extratorácicas, pero únicas o en un bajo número, como en el hígado, en el cerebro, ¿no es cierto? Y eso es un M1P. O pueden ser múltiples y en distintos órganos, y eso es un M1C. Es decir, lo importante, más que saberse específicamente cuál es cuál, saber que hay una progresión y una evaluación de estas lesiones.
Ahora, ¿cómo se hace esta evaluación? El examen capital probablemente para hacer la etapificación, ya que permite evaluar tanto en parte el T como el N y el M, es el uso del PET-CT, que es un examen mixto, es una suma de dos exámenes distintos, completamente distintos, como el escáner y la cintigrafía o la gammagrafía, donde mediante de una forma computacional se superponen en una fusión, que es la imagen que vemos a la derecha, donde la imagen anatómica se ve coloreada de distintos colores. Aquí en Chile solemos usarlo como en un tono amarillo o anaranjado, pero en otras partes puede ser medio verdoso, morado, da lo mismo. Y esa intensidad de color tiene que ver con el uso de algunos radiofármacos, que en el caso del PET-CT habitualmente es la glucosa marcada, que va a entrar a células que tengan alto metabolismo, y por la forma en la que se fija el trazador nuclear, no puede salir de la célula, y al meterlo a la gamma cámara da una señal muy intensa que después se puede colorear. Entonces uno asume que esta masa que uno ve en el escáner, que está altamente intensa en su coloración, traduce un alto metabolismo y por lo tanto hace sospechoso de que esto sea un tumor maligno con una alta tasa metabólica. Hay algunos falsos positivos, hay algunos falsos negativos, como en cualquier otro examen, pero orienta en base al contexto clínico del paciente. Y esto permite evaluar lesiones de más de 8 milímetros, por lo tanto uno puede evaluar en parte del T, como les dije, saber si el tumor que estamos viendo es sospechoso de ser tumoral, sobre todo en pacientes donde no tenemos la posibilidad de hacerle una biopsia. Podemos ver si los ganglios tienen hipercaptación o si lesiones a distancia, ya sea en el hígado, en el hueso, las suprarrenales, etcétera, también tienen hipercaptación. Ahora, el hecho de que marquen zonas de hipermetabolismo hace, perdón, me voy a saltar esa para llegar a esta, hace que en el cerebro este examen no sirva, porque el cerebro es naturalmente hipermetabólico y por lo tanto se va a ver intensamente amarillo, y incluso uno teniendo lesiones tumorales no las va a poder ver. Por lo tanto, en el cerebro es fundamental hacer un examen complementario, como la resonancia magnética cerebral, o en el peor de los casos, un escáner de cerebro contrastado, a fin de evaluar dirigidamente la presencia de metástasis. Les dije que eventualmente esto permitía evaluar el N también, es decir, si hay ganglios que por su hipermetabolismo sean sospechosos de ser tumorales. Cuando uno tiene esta sospecha, uno está obligado, salvo que el contexto sea demasiado categórico, está obligado a ir a evaluar de forma histológica estos ganglios y confirmar si es una extensión de cáncer de pulmón. Y existen distintas herramientas para realizarlo. Esta es una de ellas, la endosonografía bronquial o la endosonografía esofágica, que permiten ir a biopsiar mediante un ecógrafo y una aguja ganglios que están en torno del árbol bronquial. O mediante este otro instrumento, que es el mediastinoscopio, que se introduce a través del cuello de forma quirúrgica para ir a evaluar los ganglios que están entre la tráquea y los grandes vasos, hasta la carina. Esto permite tomar una muestra amplia de biopsia, incluso hay nuevas técnicas de mediastinoscopía que permiten hacer una linfanectomía completa, ya terapéutica, no solamente diagnóstica. ¿Y cuál es la idea? Finalmente llevar a nuestro paciente a esta tablita y poder decir que nuestro paciente que tiene un tumor que esté 1, por ejemplo, N0, M0, va a estar en un estadio 1A1. Ya, como digo, esto no tienes para qué sabérselo de memoria, pero sí saber que todo este esfuerzo que hemos hecho es para poder finalmente encasillar a nuestro paciente en esta tabla. ¿Y cuál es la importancia de esta tabla? Que el uso de esta tablita es la que nos va a permitir definir cuál es la mejor terapia para nuestro paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las principales herramientas para definir la terapia es saber en qué etapa está el paciente.
probablemente es la más relevante, pero no es la única, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, en una etapa 1, es decir, un paciente que tiene un tumor que está completamente localizado dentro del pulmón, sin ningún compromiso ganglionar, el tratamiento es definitivamente la cirugía, ¿ya? Y en pacientes donde por distintas condiciones clínicas, ya sea por otras enfermedades asociadas, recordemos que los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores en su mayoría y por lo tanto pueden tener una serie de otras patologías, particularmente respiratorias o cardiovasculares, que puedan hacer inoperable al paciente, a pesar de tener una enfermedad que es resecable. Esos pacientes pueden ir a otro tipo de terapias, como pueden ser la radiocirugía o el SBRT, que es una radioterapia localizada de alta intensidad sobre una lesión muy puntual y que tiene resultados muy similares a la cirugía en sobrevida. Pueden ir a ablación con radiofrecuencia o algunas otras técnicas que se están desarrollando en el último tiempo. Ahora, si uno tiene al paciente en una etapa 2, es decir, un tumor localizado, pero con ganglios comprometidos en el hilio del pulmón o dentro del pulmón, esos pacientes no basta con operarlos o con hacerle radiocirugía o ablación con radiofrecuencia. Esos pacientes requieren complementar su tratamiento porque tienen un alto riesgo de que estas células que están alojadas en los ganglios puedan permanecer, ya sea alojados en otros ganglios que no fuimos capaces de resecar, o que ya tengan circulación sanguínea de micrometástasis y que puedan terminar alojándose en otros órganos o incluso hacer una recidiva local o sistémica. Entonces, esto debe ser complementado y se complementa habitualmente con quimioterapia. Obviamente, para esto el paciente tiene que tener una condición clínica que permita ir a realizar una cirugía y que permita ir a realizar una quimioterapia postoperatoria. Ahora, si nosotros tenemos etapas ya avanzadas, localmente avanzadas o ya francamente diseminadas, ninguna terapia por sí sola ha demostrado tener éxito. Se requiere un trabajo multimodal, es decir, la combinación en distintas secuencias, ya dependiendo de la condición clínica del paciente, de la magnitud y la carga de enfermedad o de las preferencias que pueda tener cada uno de los comités oncológicos donde presentemos a nuestros pacientes. Y básicamente en esos pacientes tenemos una gran variabilidad de terapias disponibles, evidentemente con resultados que son más pobres que en etapas 1 y 2, por razones un poco obvias, digamos, ya por la magnitud y la carga tumoral. Pero lo importante de estas etapas es definir que son terapias donde siempre debiésemos tener una discusión multidisciplinaria, donde la opinión del oncólogo, del radioterapeuta, del médico de cuidados paliativos, del cirujano, puede ser muy relevante, sobre todo para definir la temporalidad en que uno va a realizar las terapias. Ahora, si uno tuviese que definir una terapia estándar para la etapa 3, hay que decir que la terapia más estándar es la quimio-radioterapia, es decir, la asociación idealmente en forma concomitante de ambas terapias, pero en algunos casos puede haber un margen para incluir a la cirugía. Actualmente ya hay inclusión de la inmunoterapia también dentro de los algoritmos de trabajo, etc. Y pueden también ser utilizados en distintos órdenes, también de acuerdo al momento en el que uno defina la etapa 3. Porque esto puede ser en el momento de la evaluación clínica, por ejemplo, yo estoy evaluando a mi paciente y tiene un PET-CT donde hay compromiso ganglionar sospechoso, le hago un EBUS o una mestinoscopía y lo confirmo, o puede que mi paciente en la evaluación haya tenido un escáner sin compromiso ganglionar, un PET sin compromiso ganglionar, y resulta que en el intraoperatorio hago una biopsia y me encuentro con un ganglio comprometido por una micrometástasis. Son secuencias y escenarios que son distintos y por lo tanto hay que enfrentarlos de forma diferente y eso requiere una discusión multidisciplinaria. Y finalmente en la etapa 4, que es ya la etapa de metástasis, en general las terapias van a ser más bien paliativas, fundamentalmente la quimioterapia, pero hay un rol importante para la radioterapia, sobre todo en lesiones que puedan ser causar dolor óseo, por ejemplo, o en las lesiones cerebrales, que puedan tener
sintomatología cerebral o incluso como radioterapia holocránea para lesiones, para prevenir la sintomatología finalmente de estas lesiones. Y hay algún rol un poco más discreto para la cirugía en, por ejemplo, los derrames pleurales, ir a hacer pleuroesis y drenajes de estos derrames. Y hay un grupo muy pequeño que son muy inhabituales, lamentablemente, que son aquellos pacientes que tienen metástasis única, sin compromiso ganglionar, porque se saltaron el compromiso ganglionar, donde uno puede ocasionalmente, y recuerden, esto ya no es la norma, sino que es algo muy excepcional, ir a hacer terapias con intención curativa. ¿Ya? Hay otros contextos como las cirugías de rescate, etcétera, pero eso no tiene mucho sentido comentarlo porque primero son muy infrecuentes y la verdad es que puede enredarlos un poco más que ayudarlos a entender el concepto de manejo de la etapa 4. Entonces, si uno quiere resumir la terapia, etapa 1, cirugía, etapa 2, cirugía más adyuvancia, y la adyuvancia habitualmente es quimioterapia. La etapa 3, quimio-radioterapia y discusión multidisciplinaria. Y la etapa 4, terapias paliativas. Ahora, esto es una muy breve en qué consisten las terapias. La cirugía es el gold estándar del tratamiento con intención curativa. Es curativa, no quise ser inclusivo ahí, me equivoqué, ¿no? Y dentro de estas terapias, la lobectomía, que es la resección de un lóbulo pulmonar completo asociado a una linfanectomía al mediastino, es la cirugía oncológica estándar hasta el día de hoy. Si bien hay algunos trabajos sobre grupos particulares de tumores donde uno puede ofrecer una cirugía menor. Por ejemplo, una cirugía segmentaria, que es la resección anatómica de un segmento pulmonar, que es un poco más compleja incluso que hacer una lobectomía, a pesar de ser más chica. Y en algunos grupos muy particulares, básicamente lesiones en vidrios merilados, resecciones en cuña, que son resecciones que no tienen ningún respeto anatómico, sino que uno va y saca el nódulo con un margen razonable. Pero existen algunas otras alternativas que son para casos ya un poco más específicos, como neumonectomía, que es sacar el pulmón completo, resecciones en sleeve, en la que uno reseca el bronquio y después vuelve a anatomizar el territorio distal, y algunas cirugías paliativas, por ejemplo, cirugías por hemoptisis en cáncer, por abscesos pulmonares, etcétera, que son cirugías que no son precisamente oncológicas, sino que son para solucionar algún problema sintomático en nuestro paciente. La quimioterapia, es importante saber que es diferente de acuerdo al tipo histológico. No es lo mismo tener un cáncer escamoso que un cáncer adeno, que un cáncer de células pequeñas, pero en general se basan en la aplicación sistémica de dos drogas basadas en algún platino, habitualmente cisplatino o carboplatino en los contextos más paliativos. Y estas drogas pueden ser muchas, lo más habitual es el pemetrexed en adenocarcinoma, la gemcitabina en escamoso, Taxol también escamoso, o el letopósito en cáncer de células pequeñas, pero etcétera. O sea, hay una variedad de drogas. Lo importante es saber que siempre es biasociado y basado en un platino. Y esto puede tener distintos esquemas. Puede ser neoadyuvante, es decir, ir antes de la cirugía, esto habitualmente en etapas 3. Puede ser adyuvante, es decir, después de operado, habitualmente en etapas 2 y en algunas etapas 3. O puede tener un contexto paliativo, es decir, como terapia única en etapas 4. Pero además de la quimioterapia convencional, el desarrollo molecular ha permitido que actualmente se puedan diseñar algunas terapias dirigidas o target, basadas en inhibidores de tirosina quinasa que van dirigidas contra alguna de estas mutaciones que nombré anteriormente en relación a adenocarcinoma, o inmunoterapia que va dirigida a inhibidores de tipo PD1 o PDL1 y que permiten que el sistema inmunológico reconozca las células tumorales como extrañas y permita que el sistema inmunológico también participe del control de la enfermedad. Y la radioterapia es una herramienta importante de manejo de nuestros pacientes, ya sea con intención curativa, como la radiocirugía o el SBRT, en
una modalidad neoadyuvante o adyuvante dentro del contexto de terapias multimodales que conversamos para las etapas 3 fundamentalmente, o también en un contexto paliativo para manejo del dolor, el manejo de metástasis, etc. Manejo de la vía aérea, por ejemplo, pacientes que tienen estenosis de la vía aérea producto de compromiso tumoral, pueden requerir radioterapia y eso puede ser ya sea externa o incluso aplicando braquiterapia, que es una braquiterapia que, como intracorpórea en el fondo, que son maneras de manejar estos contextos más paliativos. Ahora, todas estas terapias y todo esto que nosotros hemos conversado desde el año 2018, si no me equivoco, tienen algunas garantías por ley en Chile. Estas garantías, primero, definen algunos criterios de ingreso, en las cuales se considera que cualquier tumor pulmonar mayor de 3 centímetros o cualquier tumor pulmonar mayor de 2 centímetros, pero asociado a factores de riesgo, o cualquier derrame pleural mononuclear con adenosín de aminasa o ADA bajo, ingresen a obtener estas garantías. Ahora, si uno ve esto, en general está hablando de tumores que son más bien avanzados, porque dijimos que los nódulos pulmonares solitarios eran todos aquellos tumores menores de 3 centímetros. Entonces, acá estamos viendo que estas guías clínicas llegan un poco tarde al tratamiento de nuestros pacientes, pero sigue siendo mejor que lo que teníamos antes, que era nada. O sea, a pesar de que no incluye al grueso de los pacientes o no incluye a los pacientes en su mejor momento para hacer el tratamiento, es mejor que no hacer nada. Sobre todo que va a incorporar a los pacientes que van a requerir quimioterapia, radioterapia, que son terapias que pueden necesitar varias veces y que son de alto costo y esto le permite tener una garantía de tiempo, de acceso, económica, etc. Ahora, ¿cuáles son estas garantías? Primero, una garantía de diagnóstico. Desde que se notifica la sospecha de cáncer de pulmón, es decir, yo tengo un nódulo pulmonar que cumple condiciones de ingreso al GES, el sistema, ya sea público o privado, tiene 60 días desde ese momento para realizar el diagnóstico. Y 45 días más para realizar la etapificación de este paciente a fin de otorgarle un tratamiento dentro de los siguientes 45 días. Ahora, esta sumatoria de días suena como harto. En general, este esquema es el que se ocupa para casi todos los tumores, no solamente en pulmón. En pulmón tendemos a juntar la confirmación diagnóstica y la etapificación en un solo proceso y por lo tanto tendemos a acortar este periodo, porque si vamos a llevar al paciente a pabellón, tratamos de llevarlo una pura vez. Ahora, a diferencia, por ejemplo, del cáncer gástrico o del cáncer de colon o incluso el cáncer de mama, donde todos estos pacientes van a una confirmación diagnóstica, una biopsia, que generalmente es de bajo riesgo, porque son una endoscopía, una colonoscopía, una punción bajo ecografía, etcétera. Las biopsias pulmonares son en general de alto riesgo, por muy endoscópicas que sean. Entonces uno tiende a tratar de disminuir o de llevar estas dos cosas en una sola, cosa de hacer un puro procedimiento. ¿Ya? Después tenemos el tratamiento, que a veces se fusiona también con la confirmación diagnóstica. Como les dije, podemos ir a hacer una biopsia intraoperatoria y terminar haciendo el tratamiento en la misma cirugía de confirmación diagnóstica. Por lo tanto, también tendemos a disminuir esos días. Ahora, después de operado, si el paciente requiere alguna terapia complementaria, quimio, radio, etcétera, tienen también 45 días, pero desde que se indica el tratamiento. Por lo tanto, habitualmente no cuentan desde que el paciente se opera, sino que desde que tenemos el comité oncológico con el resultado de la biopsia, cuando se indica el tratamiento. Y después, el paciente tiene que tener un primer control de seguimiento 30 días después de terminado el tratamiento. Ahora probablemente este es el menos relevante de las garantías, porque habitualmente los pacientes post-operados uno los controla como a los 10 días
para evaluar los postoperatorios, igual con la radioterapia, con la oncología ni hablar, porque los pacientes tienen controles bien seriados para evaluar toda la morbilidad asociada a la quimioterapia. Entonces tenemos una serie de garantías de tiempo, una serie de procesos de tratamiento y tratamientos en distintas líneas. Ya les comenté que habían tratamientos curativos, tratamientos paliativos, etc. Entonces, esta frase que me la dijo una vez un jefe en la beca, es que en cáncer de pulmón uno siempre puede ofrecer algo. Operar, ¿no es cierto? Ya sea con intención curativa, paliativa, etcétera. Irradiar, ¿no es cierto? Pacientes que son inoperables o que tienen una metástasis que les causa dolor, etcétera. Podemos darle quimio a los pacientes que, como adyuvancia, como no adyuvancia, como paliativo, o dirigidamente mandar a pacientes a cuidados paliativos para aliviarles el dolor, mejorarles la condición de oxigenoterapia, quitarles la tos, etcétera. Por lo tanto, en cáncer de pulmón no existe la frase no hay nada que hacer para los pacientes. Siempre tenemos algo que le podemos ofrecer. A lo mejor no para curarlos del cáncer, pero sí para aliviarles y mejorarles la calidad de vida en el postoperatorio si no van a ir a cirugía, para aliviarles la calidad de vida en lo que les pueda quedar en su proceso de la enfermedad. Eso era lo que les quería compartir sobre cáncer de pulmón, una visión bien general. De repente es mucha información para una pura clase, pero una manera como esquemática de tratar de ver cómo el cáncer de pulmón se ha ido convirtiendo de una patología que fue inexistente hasta principios de los años 1900, a ahora ser la primera causa de muerte por cáncer, que tiene un desarrollo diagnóstico y terapéutico durante los últimos 30 años que nos ha permitido ir mejorando los números. La sobrevida entre los años 50 y principios del año 2000 prácticamente no había cambiado en nada. O sea, seguían siendo las sobrevidas, incluso en etapa 1, muy malas. Y yo diría que con la creación de centros específicos para cirugía torácica, la modernización de las unidades de cuidados intermedios e intensivos, el desarrollo tecnológico del instrumental quirúrgico y, por supuesto, el desarrollo de las terapias complementarias o a veces no complementarias, sino que de primera línea, como puede ser la quimio o la radio, han hecho que nuestros pacientes paulatinamente vayan teniendo mejores sobrevidas y en aquellos pacientes en que no logramos mejor sobrevida, mejor calidad de vida. Eso era. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Rubén. Gracias por la excelente presentación, realmente muy, muy buena. Y un poco resume los aspectos principales que debería saber un médico en general respecto a esta patología. O sea, siendo la principal causa de mortalidad en el mundo y en Chile por cáncer, el cáncer de pulmón, es absolutamente necesario que se conozcan algunos aspectos generales desde la epidemiología, el screening hasta el tratamiento. Así que muchas gracias. La frase con la que terminaste también muy buena, como un mensaje que hemos tratado de transmitir también durante las clases anteriores, que en el fondo en cáncer siempre hay algo que hacer y que eso es súper importante. Y quisiera ahora dar el paso a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Ahora es el momento. Hola, profe. Sí, Hola. muchas gracias por la clase. Yo quería preguntar, con la inmunoterapia que habíamos visto en clases anteriores ahora, ¿qué tanto, o no sé si, no sé si esa será la principal terapia que ocupan sus pacientes ahora, pero ¿cómo ha visto usted el aumento de sobrevida en Chile del cáncer de pulmón? Hola, mira, la verdad es que la inmunoterapia no es una terapia de primera línea en la mayoría de los pacientes. Yo te diría que
ha ido paulatinamente incorporándose. Uno de los trabajos más importantes de inmunoterapia, el Pacific, que se publicó en 2018, si no me equivoco. Tenemos recién 3 años desde la publicación de ese trabajo, que fue uno de los primeros que instauró en pulmón, por lo menos, un rol categórico del uso de la inmunoterapia, y lo instauró como un complemento en pacientes post-resección y post-quimio en etapa 3. Por lo tanto, no es una terapia inicial. Donde sí se ha estado paulatinamente ocupando mucho es en etapas 4, como terapias paliativas en pacientes que tienen algunas condiciones particulares moleculares, que es la presencia de un PDL1 sobre el 50% idealmente, aunque ahora en los últimos trabajos han ido bajando los requerimientos de medición de PDL1 a casi al 1%, o sea, ya con que haya algún nivel de PDL1 en la muestra, tienen algún beneficio con el uso de inmuno, pero como te diría, son ya muy poco tiempo con el uso de inmunoterapia, y en Chile particularmente, en el sistema público casi nada, y en el sistema privado yo te diría que se partió con algunas inmunoterapias que eran un poco off-label, como el uso de nivolumab, que es una inmuno que se ocupaba para otros tipos de cáncer más que para el pulmonar, y como estaba disponible se empezó a ocupar, pero las respuestas obviamente en ese contexto no fueron tan marcadas. Pero yo te diría que paulatinamente va a ir aumentando. No está incluido, por ejemplo, en el GES el uso de inmunoterapia, o sea, no está garantizado por ley para los pacientes. De hecho, solamente tienen garantizado las quimioterapias convencionales, ni siquiera los inhibidores de GFR o de ALK, que son mucho más frecuentes de usar que la inmunoterapia, están garantizados. Entonces, no ha sido fácil ese crecimiento, por lo menos en Chile. Ahora sí, con el uso de los inhibidores de tirosina quinasa, ya sea para IGFR o para LK, hemos visto que en pacientes con etapa 4 ha mejorado la sobrevida casi de nada a 20 o 30% a 5 años en ese grupo de pacientes particulares, lo que es notable, la verdad. Súper, muchas gracias. Y mi otra pregunta es respecto de la remisión de un cáncer de pulmón. Escuché que en el cáncer de células pequeñas era muy frecuente la recidiva. En ese contexto, digamos, cuántas veces recidiva en promedio, o hay pacientes que no vuelva nunca, o cuántas veces vuelve porque la terapia va como perdiendo la efectividad a largo plazo? Mira, el tumor de células pequeñas es un tumor bien particular, ¿eh? Se comporta un poco como un linfoma agresivo. En verdad, responden rápido y harto a la quimioterapia en forma inicial, pero generalmente entre los primeros 6 o incluso 12 meses, cuando mucho, tienden a recidivar. Ahora, cada día hay más opciones de tratamiento, entonces a veces uno les puede dar una segunda línea de quimioterapia, en algunas lesiones particulares hacerles radioterapia, etcétera. Pero yo diría que el grueso de los pacientes en células pequeñas sigue siendo de muy mal pronóstico. No hay un número de recidivas ni de veces que uno le pueda dar tratamiento, pero el pronóstico en general es malo todavía. Es muy raro que uno encuentre de partida un tumor de células pequeñas en una etapa muy inicial. De hecho, es tan así que, a pesar de que uno debiese usar el TNM para etapificar el cáncer de células pequeñas, uno sigue etapificándolos de otra manera, que es de una manera muy básica, en decir que los tumores de células pequeñas o son localizados o son extendidos. Y eso ni siquiera tiene que ver con que sean curables, tiene que ver con que el tumor y la extensión ganglionar caben dentro de un campo de radioterapia razonable o no. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo un tumor pulmonar derecho con ganglios en el mediastino bien cercanos a la carina, por ejemplo, todo eso me cabe en un campo razonable de radioterapia para darle quimio y radio, a diferencia de que si yo tengo el mismo tumor pulmonar con los mismos ganglios, pero además tengo una extensión de los ganglios hasta el cuello, por ejemplo, que eso ya no es tan razonable para darle radioterapia, eso se considera extendido y eso ya no va a ir a radio, por ejemplo. Entonces,
la manera en que uno etapifica la enfermedad ni siquiera es pensando en que el paciente se va a mejorar, sino que solamente en poder otorgarle una terapia extra, como en este caso va a ser la radioterapia, a la quimio, y algunas otras consideraciones, por ejemplo, como la profilaxis con radioterapia cerebral, que ahora está un poco más en discusión en la mayoría de los casos, porque algunos pacientes han tenido un poco más de sobrevida, pero el pronóstico es bajísimo, en verdad. Muchas gracias. Tengo una última pregunta. Respecto de las metástasis más comunes que hablaba del cáncer de pulmón, ¿sería más común encontrar un como cáncer secundario respecto de esa metástasis en un paciente con cáncer de pulmón o un segundo cáncer primario? Es una buena pregunta. Yo creo que esa es una de las razones que tiene que ver con el seguimiento, que no lo tomé ahora dentro de la presentación. Antiguamente uno hacía un seguimiento a 5 años y decía que si en 5 años tuvo una reactividad, el paciente se había mejorado. Entonces, hay una serie de trabajos que demuestran que hay una curva descendente, pero asintótica, que nunca llega a cero, de disminución del riesgo de recidiva, que el punto más bajo uno lo alcanza a los 5 años. Pero hay una curva que es inversa, que parte asintótica y se va elevando en el tiempo, que es el riesgo de tener un segundo tumor primario en el pulmón. Y esa despega a los 5 años. Es decir, se cruzan con la curva de recidiva. Entonces, si uno pesquisa un tumor nuevo en el pulmón dentro de los primeros 5 años, lo más probable es que sea una recidiva. Pero si lo pesquisa después de 5 años, es altamente probable un segundo tumor pulmonar. Ahora, esas son finalmente discusiones un poco semánticas, pero porque el tratamiento uno lo enfoca de una forma distinta, a pesar de que perfectamente pudiese ser una recidiva después de 5 años, pero es menos probable. ¿No? Ahí entran a jugar algunas otras cosas, como por ejemplo saber si es el mismo tipo histológico, si el tumor que tenemos ahora es exactamente igual que el de antes, pero todos sabemos que los tumores van cambiando en el tiempo, son heterogéneos, no son tan monoclonales como pensábamos antes. Entonces, es difícil, pero finalmente es como una especie de acuerdo, digamos, un poco estadística, que uno dice que a los 5 años cambia el riesgo de uno al otro. Y por eso mismo, actualmente los pacientes se siguen hasta que estén en condiciones funcionales de hacerle un tratamiento si apareciera un tumor nuevo. ¿Y en las otras localizaciones de metástasis actuaría como del mismo modo? Por ejemplo, un cáncer óseo secundario, un cáncer pulmonar, ¿o? No, esos son distintos. Es que está mezclando un poco el tema. Yo creo que cuando uno habla de metástasis, en general está hablando en forma sincrónica. Ya la recidiva más tarde, en general, o habla de una mala tapificación inicial, entonces que uno hizo un tratamiento que no correspondía por haber tapificado mal al paciente, pero la importancia de las metástasis yo creo que tiene que ver con el preoperatorio, con el pretratamiento. Es decir, ¿dónde tengo yo dirigidamente que ir a buscar las metástasis del cáncer de pulmón? Y yo diría que la primera localización y la más frecuente son las intratorácicas, por supuesto, pulmón contralateral, pleura. Y en segundo lugar, las sistémicas propiamente tal, que son hígado, hueso, suprarrenal y cerebro. ¿Ya? Si bien puede haber una metástasis, yo he visto metástasis peritoneales, por ejemplo, por cáncer de pulmón, pero son francamente infrecuentes. O sea, lo más habitual son las que nombramos. Y el cáncer de células pequeñas que puede tener un reservorio muy particular, que es la médula ósea, que también hay que tenerlo considerado cuando uno evalúa ese tipo de pacientes. Ya, súper, muchas gracias. Sí, preguntaba justamente por eso, porque mi abuelita tuvo cáncer de pulmón y mieloide también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, pues muchas gracias, entonces Rubén. Voy a parar